abre la cartera de cuero marrón, la que tu madre forraba con un pañuelo viejo para que no se manchara por dentro. Dentro hay medio bocadillo envuelto en papel de estraza, un trozo de chocolate cuadrado y, si era buena semana, una mandarina pequeña. ¿Lo recuerdas? Ese era el almuerzo entero. Sin botellas de plástico, sin envases de colores, sin marcas dibujadas en la tartera. Había pan. Había lo que cabía dentro del pan. Y había una madre que lo había preparado a las 7 de la mañana sin que tú la vieras hacerlo. Aquel papel de estraza guardaba algo más que comida. Guardaba el ingenio de una generación que sabía hacer mucho con poquísimo. Y guardaba un afecto que nadie nombraba, porque entonces las cosas no se nombraban, se hacían y ya está. Hoy vamos a recuperar 12 bocadillos que los niños españoles se llevaban al colegio en los años 70. 12 bocatas que olían a despensa, a aceite de oliva, a embutido del pueblo. 12 maneras de demostrar el cariño sin decir una palabra. Algunos los reconocerás al primer mordisco. Otros llevan tantos años sin pisar una mochila escolar que cuesta creer que existieron. Y hay uno, el último, que no era solo un bocadillo, era otra cosa. Pero a eso llegaremos al final. Número 12. Empezamos por el que abría la fila, el bocadillo de chorizo, pan de pueblo, de barra grande, cortado al sesgo con cuchillo de sierra. Dentro, 2 rodajas de chorizo del bueno, ese que tu padre traía del pueblo en Navidad y se colgaba en la despensa para que durase. Cuando lo abrías a media mañana en el patio del colegio, el aceite naranja había empapado la miga. Tenías que comerlo deprisa porque manchaba los dedos, manchaba el papel, manchaba el bolsillo si te descuidabas. En las casas del interior, ese chorizo era un lujo cotidiano que las familias de costa apenas conocían. Un chorizo bueno duraba meses si se sabía colgar, y duraba en la memoria del niño que se lo comía mucho más que eso. Número 11. Después venía el de mortadela. La rosa, la de la bola grande con tacos blancos de tocino, esa que se cortaba en el ultramarinos a máquina. Tu madre pedía 4 lonchas finas, las envolvía en papel encerado y por la mañana las metía en el pan. La mortadela costaba poco, llenaba mucho y tenía ese sabor suave que a los niños les gustaba sin discusión. Era el bocadillo de los lunes, cuando aún no se había gastado el dinero de la semana. El que nunca fallaba, el que siempre estaba. Número 10. Y aquí entra uno que muchos han olvidado, el bocadillo de manteca colorada. Pan, una capa generosa de manteca de cerdo teñida de pimentón y a veces unos trozos de carne dentro de la manteca. En Andalucía y en Extremadura era un desayuno entero, no un capricho. Las familias campesinas lo daban a los niños porque sostenía las horas de clase como pocas cosas. Tenía un color rojo intenso, casi alarmante, y un sabor profundo que hoy cuesta encontrar. La manteca colorada la hacían las abuelas en grandes tarros de barro y duraba todo el invierno. Cada tarro era una historia, cada cuchara era una matanza recordada. Número 9. El de sardinas en lata. Sí, sardinas. Las de aceite abiertas en la cocina con el abrelatas de palanca, escurridas un poco y aplastadas sobre el pan con un tenedor. Olía fuerte. Olía a mar aunque vivieras a 200 kilómetros del mar. Algunos niños lo abrían en el patio y los compañeros se apartaban. Otros lo cambiaban por medio bocadillo de cualquier otra cosa. Pero quien lo comía sabía que aquello era proteína buena por 4 pesetas. Y las madres lo sabían también. Número 8. Llegamos al de tortilla francesa fría. 1 huevo batido con sal, hecho en la sartén con una gota de aceite. Doblado 2 veces y metido en el pan antes de que se enfriara del todo. Cuando lo sacabas en el recreo, ya estaba a temperatura ambiente, con esa textura un poco gomosa que hoy nos parecería rara y entonces nos parecía normal. Era el bocadillo de emergencia, el que se hacía cuando no había nada más. Y curiosamente es el que más gente recuerda con cariño, porque significaba que tu madre, aunque no tuviera embutido esa mañana, no iba a dejar que fueras al colegio sin algo dentro. Número 7. Si pensabas que la cosa quedaba ahí, espera, porque ahora viene uno que separa generaciones, el bocadillo de chocolate. Pan, 1 onza de chocolate Nestlé partida por la mitad, y a veces, si la madre andaba inspirada, un chorrito de aceite de oliva por encima del pan antes de poner el chocolate. Suena raro hoy. Entonces era costumbre en media España. El aceite ablandaba el pan, el chocolate se fundía un poco con el calor de la mochila, y el resultado era una merienda que los niños de los 70 defenderían con los puños si hiciera falta. Costaba menos que un bollo industrial, y duraba más en el estómago. Número 6.
Después estaba el de membrillo con queso, una rebanada gruesa de membrillo casero, oscuro, denso, y al lado un trozo de queso blanco de Burgos o de cualquier queso fresco de la zona. El membrillo lo hacían las abuelas en septiembre, cocido durante horas en cazuelas grandes, y lo guardaban en moldes cuadrados forrados de papel. Cada casa tenía el suyo. Cada membrillo sabía un poco distinto. Era el bocadillo dulce que no era un dulce comprado. Era una conserva, un trabajo, una despensa entera condensada en 5 centímetros de pan. Número 5. El de queso con anchoas. Este iba menos, pero existía. Sobre todo en zonas del norte y en familias donde el padre era de Cantabria o del País Vasco. Pan, un poco de queso fresco aplastado y 2 o 3 anchoas en aceite encima. Sabor fuerte para un niño de 8 años. Pero lo comían sin protestar porque entonces no se protestaba la comida. Se comía lo que había. Y lo que había, por poco que fuera, alguien lo había pensado, comprado y preparado por ti. Número 4. Y aquí toca uno que parecía un castigo y era una bendición. El bocadillo de pan con aceite y azúcar. Pan duro del día anterior, un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de azúcar por encima, y a veces un toque de canela si la madre estaba de buen humor. 4 ingredientes, 4 pesetas. Una merienda que ha alimentado a generaciones enteras de españoles desde mucho antes de los 70. Lo curioso es esto. En las casas pobres se hacía por necesidad. En las casas acomodadas se hacía por costumbre. El pan con aceite y azúcar igualaba clases sociales sin que nadie se diera cuenta. Eso pocos bocadillos lo han hecho. Número 3. El de salchichón. El bueno. El de Vic si la familia tenía posibles. Y si no, el del ultramarinos cortado fino. 3 lonchas, a veces 4, dentro de un pan blanco de barra. El salchichón se conservaba colgado, igual que el chorizo, y se iba cortando según hiciera falta. Tenía esa pimienta en grano que te encontrabas a veces y casi te rompía un diente, pero aguantabas, porque aquel bocadillo, en el patio del colegio, te ponía por encima del que llevaba mortadela. Las jerarquías infantiles también se medían en embutido. Número 2. Vamos cerrando con 2 que merecen su tiempo. El de jamón serrano con tomate, no el sofisticado de hoy con pan tostado y aceite virgen extra. Aquel era más humilde. Pan blanco, una loncha gruesa de jamón del pueblo y media rodaja de tomate maduro aplastada por encima. El tomate empapaba la miga y cuando lo abrías en el recreo, el papel se había puesto rosa por dentro. Olía a verano, aunque fuera noviembre. Las familias que tenían huerto pequeño, aunque fuera un patio con 3 tomateras, se permitían este lujo casi cualquier semana. Las que no, se lo permitían en agosto, pero todos lo conocían. Y el penúltimo, el bocadillo de longaniza con pimientos, especialmente en Aragón, en Cataluña, en zonas de Levante, la longaniza frita la noche anterior, fría por la mañana, junto a un par de pimientos verdes que también habían pasado por la sartén. Se metía todo en el pan y se envolvía en papel de estraza con tanto cuidado como si fuera un regalo, porque en cierto modo lo era. Era el bocadillo del jueves o del viernes, cuando ya quedaba poco de la matanza pero todavía algo. Era la prueba de que aquella casa había trabajado, había guardado, había planeado el invierno con tiempo. Número 1. Y llegamos al último, el que no era solo un bocadillo, era el bocadillo de pan con chocolate envuelto en una servilleta de tela, no de papel, de tela, bordada por la abuela, con las iniciales del niño en una esquina, lavada cada noche y planchada cada mañana. Dentro, pan blanco y 1 onza de chocolate. Lo de menos era qué había dentro. Lo importante era la servilleta. Esa tela había envuelto bocadillos de 3 generaciones. Había absorbido aceite, migas, gotas de chocolate derretido. Tenía manchas que ya no salían. Y cuando aquel niño la desplegaba en el patio, sin saberlo, estaba abriendo una pequeña herencia. Las madres no decían, te quiero. Las abuelas no decían, te quiero. Cosían iniciales en una servilleta de tela y la metían cada mañana en la mochila durante 12 años seguidos. Eso era lo que decían. Y lo decían tan bajo que muchos no lo entendimos hasta mucho después, cuando ya no había nadie que cosiera servilletas para nosotros. Si quieres que recuperemos también las meriendas de la tarde, esas que tomabas al volver del colegio con la cartera todavía colgada del hombro, dímelo abajo en los comentarios. Hay material para otro capítulo entero. Hoy abres la cartera de cuero marrón en algún cajón de tu casa. La forrabas con un pañuelo viejo para que no se manchara por dentro. Y dentro ya no hay nada, pero el papel de estraza
Si cierras los ojos, todavía huele. Huele a aceite de oliva tibio, a chocolate de tableta partida con prisa, a pan que la madre cortó a las 7 de la mañana sin encender del todo la luz de la cocina para no despertar al resto de la casa. Y ese olor, aunque no lo creas, sigue ahí. Está guardado en algún pliegue de la memoria que nadie te enseñó a abrir, pero que se abre solo cuando pasas por delante de una panadería de barrio a primera hora, o cuando alguien, en una sobremesa, dice la palabra estraza y de pronto tienes 8 años y estás otra vez en la fila del recreo. Hay algo que conviene recordar antes de cerrar este viaje, y es que aquellos bocadillos no nacieron de la nada. Nacieron de una España concreta, la de los años 70, una España que salía despacio del racionamiento, que veía cómo las primeras neveras Westinghouse y Corcho llegaban a las cocinas, que escuchaba la radio Iberia mientras la madre untaba manteca colorada sobre el pan. En 1970, el salario medio de un obrero industrial en Madrid o Barcelona apenas pasaba de las 9.000 pesetas al mes. Un kilo de chorizo costaba alrededor de 120 pesetas. Cada onza de chocolate que iba dentro de aquella servilleta bordada era una pequeña decisión económica. Cada loncha de mortadela con aceitunas que cortaba el charcutero del barrio. Ese señor que se llamaba Don Emilio o Don Paco y que te conocía por tu nombre. Era el resultado de una cuenta mental que la madre hacía mientras esperaba la vez en la tienda. Por eso aquellos bocadillos pesaban. Pesaban en la mano, pesaban en la mochila, pesaban en la historia. Y hubo años concretos que marcaron pequeños giros. En 1971, Bimbo lanzó con fuerza su pan de molde en bolsas de plástico amarillas y azules, y muchas madres empezaron a dudar entre la barra del horno de la esquina y aquella novedad cuadrada que duraba más días sin endurecerse. Hubo discusiones en las cocinas. Hubo abuelas que dijeron, eso no es pan. Hubo niños que pidieron por favor el de Bimbo, porque en el patio los compañeros se reían del pan duro. Y hubo un punto medio, como casi siempre. 2 días pan de barra, 1 día pan de molde, los viernes lo que quedara. En 1973, con la crisis del petróleo y la subida de precios que vino detrás, los bocadillos se hicieron un poco más finos. La loncha de chorizo pasó de 2 a 1. El trozo de tortilla se cortó un dedo más estrecho. Pero el bocadillo seguía saliendo cada mañana, porque dejar a un niño sin merienda era una línea que ninguna madre de aquella generación estaba dispuesta a cruzar, costara lo que costara. Hay que hablar también de los protagonistas que casi nadie nombra. Las panaderías de barrio, abiertas a las 5:30 de la madrugada, llevadas por matrimonios enteros que dormían encima del obrador. Las lecherías con azulejos blancos donde se compraba la mantequilla a peso, cortada con una espátula de madera de un bloque grande envuelto en papel encerado. Las droguerías donde se vendía el cacao paladín y el colacao en latas de cartón con la tapa de hojalata. Esa lata que después servía para guardar botones, agujas, monedas de 5 duros, una fotografía doblada. Toda una economía de barrio sostenía cada uno de aquellos bocadillos. Cuando hoy compras una merienda envasada en plástico, con código de barras y fecha de caducidad impresa, lo que has perdido no es solo sabor. Has perdido a Don Emilio, a Doña Carmen, al chico del reparto que subía la leche en cajas de cristal y dejaba las botellas en el rellano antes de las 7. Y conviene decir algo más, aunque incomode. Aquellos bocadillos no eran perfectos, no lo fueron nunca. Había niños que llegaban al colegio con un trozo de pan seco y poco más, porque en su casa no había para otra cosa. Había patios donde se notaba quién traía chorizo y quién traía manteca sola. Había intercambios desiguales, había vergüenzas pequeñas, había niños que escondían su merienda detrás de un árbol para que nadie la viera. La memoria a veces nos hace creer que todo era dorado, y no lo era. Era una España con muchas grietas, con familias que pasaban apuros serios, con maestros que de vez en cuando metían en su propia cartera un bocadillo de más por si algún alumno se quedaba sin nada a media mañana. Eso también pasaba. Eso también formaba parte del pan con chocolate de los años 70, y reconocerlo no le quita belleza al recuerdo, se la añade, porque aquellas madres y aquellas abuelas hacían magia con muy poco, y a veces con casi nada. En 1975, cuando muere Franco y el país empieza a cambiar de piel, los bocadillos siguen siendo los mismos durante un tiempo. La política se transforma deprisa, pero las cocinas tardan más. Una madre que llevaba 15 años haciendo el bocadillo de tortilla los martes no cambia de costumbre porque haya un nuevo gobierno. Cambia cuando llega el primer microondas a casa,
allá por finales de los 70 y principios de los 80. Cambia cuando el supermercado Simago o el Galerías Preciados sustituyen a la tienda de la esquina. Cambia cuando los hijos crecen y empiezan a pedir fosquitos, bolicaos, tigretones, y la servilleta de tela se queda doblada en un cajón, esperando una mano que ya no la busca. Por eso este repaso no es solo nostalgia. Es también una forma de inventario, de contar lo que hubo antes de que llegara lo de ahora, para que cuando un nieto pregunte qué comíais vosotros en el recreo, haya alguien capaz de responder con detalle, con nombres, con olores, con la marca exacta del chocolate y el grosor exacto de la loncha de chorizo. Esa transmisión, esa cadena de pequeñas memorias domésticas, es lo que mantiene viva una época cuando ya no queda nadie de aquella cocina encendida a las 7 de la mañana.